Bueno, frente a la negativa del actual gobierno, obviamente la pobreza sigue creciendo y mucho en nuestro país. Vamos a hablar un poco de economía, para eso hemos invitado a Genaro Grasso. Bienvenido, Genaro, ¿cómo te va? Hola Alejandra, Mariano, ¿cómo ¿Qué andan? tal? ¿Cómo va? Bueno, primero, ¿cuál es tu mirada sobre el reciente impacto de las últimas decisiones económicas tomadas luego de las PASO a las que culpa tanto Mauricio Macri? Bueno, la realidad es que lo que uno ve es una serie de medidas erráticas, dentro de las cuales quizás las más coherentes fueron las últimas, pero lo que uno ve es el lunes después de las elecciones, el gobierno decidió dejar ir el dólar, decidió no intervenir en el mercado cambiario. Eso hizo que los bancos tuvieran una especie de pánico y el dólar subiera hasta 60 pesos. Rápidamente acusó a las elecciones y al resultado de las elecciones y a la población de eso, y dijo que no iba a tomar más medidas paliativas. A los 2 días tomó medidas paliativas, bajó el IVA, bajó ganancias para los trabajadores, aumentó el mínimo no imponible en realidad, tomó medidas para bonos en los casos de los estatales y los privados. Y dijo que iba a ratificar la conducción de Duhovne. 2 días después renuncia a Duhovne, asume la CUNSA y dice que se va a mantener todo igual, que no va a haber cambios y que todo es, la Argentina es solvente y no hay ningún problema. 2 días después, la CUNSA declara un default sobre las LETES, sobre las LECAPS y sobre los títulos de corto plazo, y dice que va a haber un canje, y al mismo día el Banco Central dice que va a vender todos los dólares que sean necesarios para sostener el tipo de cambio y financiar la fuga de capitales. 3 días después, en el medio del fin de semana y en todo el momento del partido... Te olvidas de lo del viernes. El viernes el Banco Central limita la liquidación limita la liquidación de exportadores, y después termina el domingo en medio del partido, un poquito antes en realidad, terminamos, nos desayunamos o nos almorzamos más o menos en la hora del almuerzo con la vuelta de los controles cambiarios, los controles de capitales, o como antes como se conocen en la jerga local, el cepo cambiario. Evidentemente hay un cambio de prioridades muy importante. Un miércoles dicen que van a habilitar la fuga y van a no pagar la deuda, y el domingo dicen que en realidad van a limitar la fuga y que van a seguir pagando la deuda, o por lo menos en realidad lo que dicen es vamos a continuar con los pagos de lo que no ha sido defolteado. Lo que podemos ver ahí es que es una serie de medidas absolutamente erráticas, y en particular a mí me preocupa el tema de la medida del cepo cambiario, que creo que es una medida en el sentido correcto, en el sentido de que uno tiene acá una manta corta donde hay pocos dólares y hay que usarlos lo mejor posible. Uno puede usarlo para importaciones de cosas esenciales, lo puede usar para los que compran dólares, puede usarlo para garantizar los depósitos en dólares de los ahorristas, y puede usarlos para pagar la deuda. Si uno decide darle esa plata a los que fugan, o sea, a los que compran dólares, uno después tiene cada vez menos plata para garantizar el pago de la deuda, que es algo que el gobierno se comprometió a pagar, porque uno cuando toma una deuda toma una obligación. Se pone en riesgo la seguridad de los depositantes, por eso después en estos últimos días hemos tenido una suerte de corrida bancaria de gente que retira los depósitos. Y además después te genera problemas con las importaciones, porque después en algún momento no va a haber dólares para las importaciones. Entonces poner una restricción a la compra de dólares parece lo más razonable. Igual lo que decía Alberto Fernández, que te lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando, es que poner un cepo es como poner una piedra en una puerta giratoria, digamos. O sea, no salen los dólares, pero tampoco entran, y que eso es un problema. Exactamente. Eso sucede. Y también el problema es, digamos, no entran muchos dólares a la Argentina desde hace mucho tiempo, con lo cual el riesgo de que no entren dólares, por ejemplo, de inversiones extranjeras es muy poquito. Pero lo que sí sucede, y eso sí es importante, es que antes mucha gente, por ejemplo, los empresarios que tenían plata en dólares guardada y que necesitaban pagar sueldos y vendían sus dólares en el mercado cambiario oficial, hoy no los van a vender en el mercado oficial, van a venderlos al blue o al contado con liqui, en realidad el dólar MEP. Y lo que me preocupa más, que tiene que ver con la instrumentación de este cepo, es... Perdóname, y esa es la consecuencia de venderlo al blue y en los otros lugares, es que no ingresan al sistema. O sea, son dólares casi fugados. Y que se retiran de los depósitos bancarios, Exactamente. además.
Y otro problema que tiene es que no hay un mecanismo de arbitraje dentro del mercado formal, que es el dólar MEP, que implica que yo compro dólares en el mercado formal, los transfiero a la bolsa, los vendo en la bolsa, yo los compro a 58, los vendo a 63 en la bolsa, con los pesos vuelvo al sistema bancario, vuelvo a comprar a 58, vuelvo a vender a 62 y me llevo 5 pesos cada vez. Claro. ¿Hasta cuándo? Hasta que me permitan, que hoy serían 10.000 dólares por mes. Claro. O sea, todo el mundo, hay un incentivo para que todo el mundo trate de comprar todo lo que pueda y sacarlo. Si trata de comprar si tenés plata, ¿no? Digamos. Claro, pero... Que son lo menos de los argentinos. Claro, pero si vos ganas 300 dólares, que no es mucho ni es poco, es un número bien, tenés todo el incentivo hasta que lo tengas que usar, hasta que los tengas que gastar, a comprar los dólares, venderlos en el paralelo y sacar la plata. Lo cual es un problema, porque en realidad cuando uno instrumenta esta serie de medidas tiene que justamente atacar esta posibilidad de arbitraje porque te lleva a los dólares. O sea, uno pone la restricción para que la gente no compre dólares y después te genera incentivo de decir, compremos todo lo que podamos y vendámoslos en un dólar un poquito más alto. Ahora, hay algo que está ocurriendo, ¿querés preguntar algo, Leno? Sí. Hay algo que está ocurriendo que a mí me asombra en la Argentina. Que es que mientras tenés 250.000 personas en la calle pidiendo emergencia alimentaria, donde tenés una acampe en la calle pidiendo que se mejoren las partidas presupuestarias, en donde las organizaciones sociales no paran de reclamar, la mayoría de los políticos y de los economistas hablan del mercado. Me vuelve loco eso, ¿entendés? Cómo hay una mirada que está completamente apartada de la vida diaria, de la realidad y de lo que de los padecimientos de las personas de carne y hueso. Las decisiones también que se toman dentro del mercado son las que después también repercuten en esa Pero gente, ¿no? hay Eso una... lo sabemos. Sí, ya sé. Entiendo igual a dónde apuntás, pero igual hay por como un eso- engranaje que claro. tiene que funcionar medio en conjunto. Es verdad. Que no estaría funcionando Claro. realmente, ¿no? Ahí vamos. Es verdad, es cierto que cuando se te descontrola el dólar se te descontrolan los precios de los alimentos y eso hace que se te desintermedie el mercado, que el carnicero no ponga la carne en la carnicería, que el que le vende el carnicero la guarde, ¿Eso pasa en etcétera. cualquier país cuando se dispara, o No. solo nos pasa a nosotros? No. Que cuando se dispara el dólar, todo... No pasa en ningún aumenta. lado. Nosotros tenemos una particularidad que es muy exclusiva nuestra, que es nuestra canasta de consumo es exportable. Claro. Nosotros exportamos carne, exportamos trigo, exportamos soja, que la soja en la tierra donde se produce soja se produce también el trigo, y por lo tanto el precio está cargado con eso. Y eso es lo que nosotros comemos, harina, fideos, pan, carne, leche, y todos esos productos, como son exportables, tienen el precio evaluado en dólares al precio Y internacional. además tenemos una sociedad dolarizada. Y tenemos una Una sociedad que empieza, o sea, en Río de Janeiro sube el dólar y los chabones y los brasileños ni se enteran. Sí. O sea, acá sube el dólar y acá salen todos corriendo tirándose de los pelos, ¿viste? Sí. Lo que sucede Sociedad es, dolarizada. Claro. esencialmente, lo que sucede es, si yo tengo carne para exportar, por ejemplo, ahora pasó, por ejemplo, una de las cosas que pasó es, algunos de los cortes que menos aumentaron fueron el peseto, los cortes magros, que son tradicionalmente los cortes de exportación, Claro. que se exportan a la Unión Europea vía cuota Hilton. Pero lo que sucedió es que se abrió la exportación a China, que exportan productos populares, digamos, de consumo popular. Y eso hace que se hayan dolarizado los cortes que antes También, no estaban que también dolarizados. se hayan dolarizado. Por eso se están acercando mucho a los cortes que Que los magro... osobucos, lo que comentaba. Claro, recién, Hablábamos exactamente. antes, claro. Entonces, eso perjudica aún más, porque los cortes populares son los que usa la gente para hacer guiso, para hacer cuestiones, para hacer cortes que se aprovecha mucho más la carne en... Sí, una comida más una grande. Ahora para es una, personas. es una trampa, es como una especie de trampa sin salida, digamos, porque si vos no exportás, no te ingresan dólares en una sociedad dolarizada, pero si exportás, te aumenta la canasta básica de los argentinos. Y yo hoy recordaba, no sé si estabas en el programa cuando yo recordaba lo que había ocurrido en 2005, cuando había una gran pelea entre los exportadores de carne con Kirchner, con Néstor Kirchner, que en su gobierno había puesto un que le límite ponía y le decía, muchachos, ustedes no exporten más porque tenemos que poner carne en la mesa de los argentinos. Y era un escándalo, me acuerdo, yo discutía con toda la humanidad, yo bancando la medida de Kirchner, pero la mayoría decía, los economistas decían, no, esto es tremendo, esto es una barbaridad. ¿Cuánto repercute entonces una decisión así en la Argentina, para los argentinos? en la Resulta economía? clave desdolarizar el precio de los alimentos. Una de las formas que fue la más limpia y prolija es las retenciones. Uno tiene un dólar alto, por ejemplo, un dólar a 60 es un dólar relativamente Pero alto, establece un límite. pero le pone retenciones. Entonces, ¿por qué el precio de la carne se dolariza?
porque el productor dice, yo puedo exportarla o venderla al mercado local. Sí. Vendo donde me da más. Entonces, si el precio doméstico es muy bajo, lo exporto y subirá el precio y si la gente deja de consumir no me importa, porque yo lo paso a mercado externo. Claro. Ahora, lo que sucede es, si uno le pone una retención y le cobra un impuesto a la exportación, lo que hace es que el precio doméstico sea más barato, porque le rinde menos exportar. La otra forma, que es la que hizo Néstor Kirchner en el 2005 y que después se profundizó en el 2008-2009, es la de los registros de exportación o los de los cupos de exportación, que hace algo por el estilo. Te dice, te permito exportar, pero reservame un cupo para el mercado local a precios más baratos. Eso es lógico. Es lo lógico. La cuestión es que, digamos, se habla mucho de la emergencia alimentaria y me parece que está bien, porque la gente la está pasando muy mal, pero muchas veces se habla de la emergencia alimentaria, y sobre todo desde el gobierno, como una cuestión de desarrollo social, ¿no? Una cuestión de es una cuestión de cuánta plata se le da a los comedores, ¿no? En vez de 30 tiene que ser 120, que es verdad. El tema es que tiene que estar basado en una política integral donde se regulen los costos de los alimentos, donde se regule la cadena de valor de los alimentos, donde se pongan retenciones donde se tengan que poner, donde se regule el abastecimiento de estos productos, porque en una incertidumbre cambiaria lo que sucede muchas veces es que se remarca además por las dudas y en realidad el Estado tiene que estar ahí para calmar, y donde se hagan políticas de ingresos, es decir, mejora de los ingresos del salario mínimo, de los salarios, reapertura de paritarias, aumento de jubilaciones, aumento de asignación universal, cosa de mejorar el poder adquisitivo de los que menos tienen. Perfecto. Si no hacemos eso, lo que terminamos haciendo es atestando a la sociedad en los comedores, que pasa en algunos municipios donde los comedores pasaron de ser 50 a 800. Sí, tenemos y bueno, datos. no va a dar la infraestructura, Claro. porque si seguimos así, digamos, seguimos perdiendo empleo, seguimos perdiendo ingresos, seguimos perdiendo poder adquisitivo, en algún momento todos vamos a estar en un comedor. Por eso cuando hablamos de emergencia alimentaria hablamos de una cosa muy acotada en el tiempo. Claro, por supuesto, y necesaria. Gracias, Genaro, por haber venido, No, muy nada, amable, gracias a muy ustedes. amable. Bueno, y tenemos a uno de nuestros candidatos presidenciales de gira en Europa, pero la mirada de todo el resto del mundo sobre la economía de la Argentina es alarmante también. Nos están mirando con los ojos muy abiertos. Miren este informe.